de falsedad. Hemos hablado de la falsedad documental, sus elementos, sus características, sus elementos normativos, descriptivos, elementos objetivos, subjetivos del tipo. En la falsedad ideológica, de la misma manera, guarda esa misma relación, con ciertas características, obviamente. Empecemos primero viendo cómo el legislador ha descrito este tipo penal, ¿no? La falsedad ideológica, según el artículo 428, está tipificado como aquel que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si de la declaración fuera conforme a la verdad. A ver, extraigamos las cosas objetivas de ese tipo penal. Es importante saber a qué nos referimos cuando insertamos o cuando hacemos insertar. Es también necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de instrumento público. Declaraciones falsas concernientes a hechos, creo que es algo que ya hemos venido estudiando. También da como este elemento objetivo, que deba probarse, que deban probar el documento. O sea, el documento debe probar algo. Y por último, la declaración fuera conforme a la verdad. Y claro está, me olvidaba de este elemento, el perjuicio potencial, ¿no? Esto ya lo hemos venido estudiando en reiteradas oportunidades. Con respecto al bien jurídico, ya hemos venido analizando este elemento típico, el elemento objetivo, y hemos señalado pues en varias oportunidades reiteradamente que los delitos contra la fe pública, el bien jurídico protegido, es la fe pública como normalmente conocido y más explícitamente actual. El bien jurídico tutelado es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. Tales como que probar el negocio jurídico se refleja relacionado con la seguridad jurídica que brinda el documento respecto a las declaraciones que contiene. Perpetuación de la declaración documentada a efectos de poder ser controlada por terceros. Y en consecuencia el documento no es falso en sus condiciones de existencia o autenticidad, sino que son falsas las ideas que en él se reafirman como verdaderas. Entonces, el bien jurídico, nuevamente reafirmamos esta posición que ya ha sido adoptada por la Corte Suprema, que es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, el bien que se protege. Ya no como antiguamente se establecían los conceptos de falsedad o de fe pública, ¿no? De la verdad, de la creencia que tiene tanto el Estado o que tiene la sociedad con respecto a los instrumentos que utiliza para sus tráficos, para sus relaciones jurídicas. A ver, me he saltado acá. Vamos a ver a qué nos referimos con el elemento insertar, el que inserta o hace insertar. Son dos conductas típicas que se definen en este tipo de delitos, ¿no? Está el autor que hace insertar y está el autor que inserta y el autor que hace insertar. Cuando nos referimos a hacer insertar, ya tienen que tener en cuenta que en los delitos de falsedad ideológica, como su nombre propio lo dice, lo que se está falsificando no es el documento en sus características, ¿no? El documento, tal como en la realidad se ve, es totalmente auténtico, guarda todas las características de la relación jurídica. Lo que está mal, o lo que se está engañando, es el contenido inserto en el documento. Me explico. Si vamos a un notario público y las partes llegan y comienzan a hacerse las evaluaciones para que el instrumento sea elevado a escritura pública, obviamente las personas declaran conforme a sus características, ¿no? Datos del notario público, los instrumentos que se establecen para realizar el documento, las firmas de los declarantes. Pero ¿cuál es lo falso? Que, por ejemplo, pueden declarar que él es propietario, el declarante es propietario de un bien que no tiene, ¿no? O él está realizando una relación jurídica en la cual nunca existió. Entonces, el documento en su estructura es auténtico, pero lo que contiene, la idea inserta en el documento, es falsa. Entonces, cuando hablamos de delitos de falsedad ideológica, la idea es la falsa. Eso es claro. El delito de falsedad ideológica, lo que lo que se está protegiendo es la idea. Y la idea en este delito es falsa, ¿no? Eso como primer punto que hay que entender. ¿Cómo yo defino qué idea es falsa? ¿No? Hay dos formas, como lo he venido señalando. La conducta típica de insertar
y la conducta atípica de hacer insertar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, el sujeto activo tiene que insertar por sí mismo o hacer insertar por intermedio de otro un instrumento público determinadas declaraciones que deban ser falsas y que el sujeto activo tenga pensado que el documento sirva para probar algo. Cuando hablamos de insertar, estamos hablando de que quien debe manifestar esta voluntad o quien debe realizar esta conducta no es otra persona que un funcionario o servidor público. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que insertan, ¿no? Insertan en instrumentos públicos declaraciones, son ellos. O sea, cuando hablamos en ese tipo de delitos, vamos a hablar, cuando hablamos de sujeto activo, de dos sujetos, ¿no? Un sujeto especial que define la conducta de insertar y un sujeto que no lo es cuando, por ejemplo, se define la conducta de hacer insertar. Creo que las acciones verbales están definidas, ¿no? Hacer e insertar. Cuando hablamos de hacer insertar, definimos que la persona, el sujeto cualificado, en este caso un funcionario o servidor público, declara algo que no es conforme a la verdad y su declaración resulta siendo falsa, ¿no? Normalmente este tipo de características se suele dar en notarías, cuando notarios públicos se confabulan con terceras personas para insertar declaraciones que no se condicen con la realidad. Entonces, la primera conducta que sanciona el tipo penal de falsedad ideológica, hablamos de la conducta de hacer insertar. Que en otras palabras, ¿qué es? Crear, modificar o alterar el contenido ideológico del documento. Como estaba señalando, la conducta de insertar solo puede ser protagonista de esta actividad el que tiene el poder jurídico, o sea, la competencia para extenderlo, por lo que es una conducta típica propia y exclusiva del funcionario fedatario. La inserción falsa puede ser lograda en diversas maneras, pero en todo caso es necesario que el resultado directo de la acción del sujeto, aun cuando no sea precisa, se produzca de forma inmediata. Bueno, obviamente cuando hablamos de este tipo de delitos, hablamos de un delito de peligro concreto, un delito de peligro que más adelante ya lo explicaré. Entonces, la primera fórmula típica de este tipo penal es el que inserta. Y esta persona que inserta debe ser un funcionario o servidor público, ¿no? La segunda forma típica de conducta, el hacer insertar. Ahora, cuando hablamos de hacer insertar, aquí sí ya hablamos de una persona común, ¿no? Puede ser cualquier sujeto que induce a un funcionario público o se confabula con un funcionario público o servidor para hacer insertar declaraciones falsas. Entonces, en este tipo de conducta estamos hablando de dos sujetos que bien puede ser, se confabulan o el sujeto que se hace valer de la inserción se aprovecha del funcionario público para hacer una declaración. Entonces, cuando se hace insertar, se entiende, ¿no? Se entiende que es una persona diferente al funcionario público. Se entiende que es una persona diferente al funcionario público. Es un tercero que se aprovecha del funcionario o confabulado con el funcionario, ingresa en la realidad una declaración que no lo es. Ingresa en el documento auténtico la declaración falsa. Entonces, estamos hablando de dos tipos penales, perdón, de dos conductas que se conjugan en este tipo penal. El insertar y el hacer insertar, ¿no? Con la precisión de que el que inserta no puede ser otra persona que el funcionario público. Se discute mucho en la doctrina, por ejemplo, si estamos hablando de dos tipos, en un mismo tipo penal, de dos sujetos activos diferentes. Pues sí, en los dos tipos, uno es una conducta cualificada por el agente y otro es una conducta de un sujeto común que interviene. En la doctrina se discute mucho, por ejemplo, el intraneus y el extraneus, ¿no? Que también es discutido en ese tipo penal, con respecto a la persona que se hace valer a través del funcionario para ingresar información falsa. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un notario público tiene el ánimos de confabularse con una tercera persona y hacer ingresar información falsa? ¿Qué calidad tiene el sujeto que lo ayuda? ¿No? Si es un coautor, si es un instigador y bajo qué título responde. Si responde bajo el título de autor de falsedad ideológica por insertar, ¿no? O si responde como cómplice por insertar, ¿no? O finalmente si es ajeno a la conducta y tendría que ser atípica. Bien. Ahora regresando.
Ya sabemos cuáles son las conductas típicas de este delito. Insertar y hacer insertar, ¿no? Con la característica de que inserta no es otra persona que el funcionario público. ¿Sobre qué objeto recae la acción? Obviamente recae sobre un instrumento público, ¿no? Cuando hablamos de falsedad ideológica, no hablamos de otro documento diferente, hablamos de un instrumento, tiene que ser sí o sí un instrumento público. Otro tipo de documento privado podrá ser sancionado ya sea con el delito de falsedad documental o una falsedad genérica, en el caso se dé, pero en el caso específico de falsedad ideológica, el instrumento público debe ser un documento que es expedido por un servidor o funcionario. Entonces, la doctrina qué entiende por instrumento público? Dice que para analizar adecuadamente el tipo penal indicado debemos tener en cuenta que la referencia a instrumento público resulta ser un elemento típico del orden normativo. Requiere para su cabal comprensión una complementación valorativa, elementos extrapenales, en mérito a la unidad del ordenamiento jurídico. Para entender qué es instrumento público, tenemos que recurrir a normas extrapenales. ¿Quién te lo explica? El Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, en sus artículos 235 y 236, señalan expresamente cuando hablamos de un instrumento público, ¿no? Ya lo habíamos señalado, la diferencia entre documento público y documento privado se mantiene en esta línea. Cuando hablamos de un instrumento público, obviamente, cuando hablamos de un documento que tiene características de público. Ahora, ya me imagino que habrán determinado o habrán podido ver que existen elementos normativos y descriptivos del tipo penal. Este es un elemento normativo. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento normativo y descriptivo? Bueno, la diferencia es simple, ¿no? El elemento descriptivo simplemente lo que hace es establecer características de realidad que cualquier persona puede entender. En cambio, el elemento normativo no. El elemento normativo necesita desarrollo para su comprensión, que es el caso del instrumento público, ¿no? Si hablamos de un instrumento público, una persona de común no va a entender a qué se refiere, necesita un desarrollo para que pueda entenderse. Y esto lo da el artículo 235 y 236 del Código Procesal Civil. Dice, en efecto, dado la interpretación sistemática por remisión externa, tal carácter es definido por la norma prevista en el artículo 235 del Código Procesal Civil, el cual establece que un documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según la ley de la materia, todo aquel que las leyes especiales le otorguen dicha condición, y obviamente señale la copia del documento público tiene el mismo valor que el documento original, si está certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo notario público fedatario según corresponda. Entonces, el instrumento público no es otro que el documento público que está definido en el artículo 235 y 236 y que hay que recurrir a efectos de determinar cuando nos tengamos enfrente este tipo de delitos. Esto ya ha sido refrendado por la jurisprudencia ampliamente, ¿no? La casación 965 del año 2017 de Arequipa ha señalado que debe entenderse por instrumento público y en pocas palabras ha dicho lo que ya he señalado, ¿no? En el fundamento noveno señala, para un debido análisis del tipo penal de falsedad ideológica, contemplado en el artículo 428 del Código Penal, cabe precisar que la referencia a instrumento público se constituye en un elemento típico de carácter normativo. Esto es, para su delimitación se requiere una complementación valorativa en virtud de otras normas del ordenamiento jurídico. La misma casación señala, pues, en su fundamento undécimo, qué elemento o qué norma debe intervenir para definir este elemento normativo. El artículo 235 señala que el documento público, entre ellos la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según la ley de la materia. Entonces, es claro que instrumento público es documento público y hay que entrar a detallar qué entendemos por esto a través del Código Procesal Civil. Acá hay un concepto interesante de bien jurídico, ya se venía señalando, esta casación es reciente, es la
1722 del año 2018, el doctor San Martín Castro define el concepto de bien jurídico. Ya lo he señalado antes, simplemente lo reitero. Señala pues que, ante el tipo delictivo de falsedad ideológica, cuyo bien jurídico, como todos los delitos de falsedad documental, es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, en la medida en que éste desarrolla tres funciones jurídicas básicas, ¿no? La función probatoria del negocio jurídico que el documento refleja, función relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto de la identidad del emisor y de la declaración que contiene, y función de perpetuación de la declaración documentada, para que pueda ser controlada por terceros. Es lo que se venía diciendo, el concepto actual que se tiene del bien jurídico a proteger en delito de falsedad ideológica es la funcionalidad del documento. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque el concepto se confunde, y cuando ustedes revisan las sentencias, tanto de las primeras instancias como en salas, sigue manteniendo la respuesta de que el bien jurídico es la fe pública, y la fe pública resulta ser un concepto bastante gaseoso, amplio. En la definición actual que la doctrina española y también la peruana ahora con las casaciones que se muestran, es que el bien jurídico protegido es la funcionalidad del documento. Una de esas funciones tiene que ser afectada para que se diga que existe una falsedad documental y por lo tanto una atribución a un delito. Ya vimos las conductas típicas. Respecto a las conductas típicas, existe también un recurso de nulidad número 5108 del año 2008 de Ayacucho, que señala pues que las dos conductas que señala el tipo penal es de insertar y hacer insertar, y en el sentido que ya se ha explicado. Cuando tú insertas es un funcionario que ingresa una información irreal o aparente dentro de un documento auténtico en su estructura, y hacer insertar es una tercera persona que se aprovecha de otro o se confabula con un funcionario público para hacer ingresar esta información a un documento que guarda sus características auténticas, ¿no? Nuevamente repito, en la falsedad ideológica lo que se protege es que las personas no abusen del documento en su autenticidad para hacer ingresar hechos que no se condicen con la realidad. Entonces, lo que se falsifica es la declaración que ingresa en el documento que tiene todas las características de autenticidad. Como yo lo decía, el sujeto activo en la falsedad ideológica es un delito especial en parte, ¿no? Pues cumple las obligaciones de decir la verdad. En cuanto al sujeto activo, se trata de una persona indeterminada, por lo que puede tratarse de un particular, un funcionario o servidor público. En consecuencia, el sujeto activo en el delito de falsedad ideológica puede ser cualquier persona, pero respecto al comportamiento de insertar, siempre será un funcionario o servidor público. En cambio, en el comportamiento consistente en hacer insertar, el sujeto activo siempre será un particular que se vale del funcionario o servidor público. El sujeto pasivo, ¿no? En esto, por favor, hay que recalcarlo. El sujeto pasivo de este delito es el Estado, ¿no? Es el Estado que se ve afectado por con esa consecuencia. Diferente es el perjudicado, ¿no? Que es la persona ya en particular, en la medida de que tiene alguna afectación que ha generado este hecho, que le resulta obviamente para él un factor perjudicial. No es el sujeto activo propiamente dicho, es el perjudicado, como la doctrina ya lo ha definido, ¿no? El particular que se ve afectado por el hecho. Entonces, el sujeto pasivo, concretamente, es el Estado, y el perjudicado es la persona que concretamente se ve afectada. Esto es muy importante. Miren, cuando hablamos en la parte del tipo penal, señala que el documento debe probar algo, ¿no? Debe servir para probar algo. El instrumento público, el instrumento público debe probar algo. O sea, tiene que probar algo para que se considere un delito de falsedad. Volvemos. ¿Qué señala la doctrina? Dice, el tipo exige que la inserción en documento público tenga que referirse a una declaración falsa concernientes a hechos que deban probarse con el documento. Dice, hechos que deban probarse con el documento. Si yo, por ejemplo, hago ingresar mi estado civil en mi hago ingresar
¿qué declaración, por ejemplo? En mi partida de matrimonio, ¿no? Ingreso, por ejemplo, un dato que no es relevante como mi edad, aunque puede ser relevante, ¿no? A ver, ¿qué otro dato puede ser? Mi dirección, por ejemplo. Mi dirección en mi partida de matrimonio. El documento, que es la partida de matrimonio, lo que quiere demostrar el documento público es tu estado civil, no otra circunstancia, ¿no? Entonces, el documento la falsa declaración tiene que ir para demostrar algo contrario, a algo contrario lo dicho. Si yo, por ejemplo, quiero demostrar que soy soltero, entonces el documento deberá servir para acreditar que, no, o sea, el instrumento deberá decir que soy soltero, ¿no? Contrario a la realidad. Tiene que servir el instrumento para tener la calidad para demostrar lo contrario. O sea, si yo digo, reitero el ejemplo, ¿no? Para que quede claro. Si el instrumento público, como es el tipo penal, debe servir para probar algo, tiene que ser para que pruebe lo que se está señalando. En la partida de matrimonio señala no otra cosa que tu estado civil, ¿no? Si tratas de falsificar, si tratas de probar un hecho diferente al estado civil, entonces no se cometerá delito de falsedad ideológica. El texto actual, legal, circunscribe el objeto de falsedad de un hecho que el documento debe probar, ¿no? El documento por sí solo debe probar ese hecho. Si es el DNI, debe probar tus datos, tus generales de ley. Si es tu partida de nacimiento, debe probar tu estado civil, ¿no? Si es tu partida de función, o si es una partida de función, debe acreditar el fallecimiento de la persona, no otra cosa. De ello se deriva la esencialidad que puede o no tener el documento. Bueno, sigamos. En esencial, lo que recae sobre el hecho o circunstancias que el instrumento debe aprobar, lo será, y por ende no es constitutivo de delito aquel que no esté destinado a probar o dar fe de ello. Lo que señala, pues, ¿no? Que el documento que no tenga ese propósito de probar lo que quiere hacer, en este caso los estados civiles, cuando has fallecido, tus generales de ley, todo hecho que no tenga que ver con eso, no estará sujeto a este tipo penal. Toda declaración falsa incluida en este documento público es constituida en una modalidad típica, en la medida que, como establece el código, solo alude a aquellas declaraciones que con carácter directo y principal son el objeto concreto del contenido dotado de eficacia probatoria privilegiada. Cuando habla de eficacia probatoria privilegiada, quiere decir que la calidad del documento debe servir para probar lo que señala, pues, la norma. Cuando hablamos de un instrumento, hablamos de un instrumento público, cuando su origen o su calidad debe estar definida por la norma, ¿no? Y quien lo otorga debe ser competente para hacerlo. Si, por ejemplo, ¿quién es el funcionario competente para expedir las partidas de función? ¿Quién es el competente competente para expedir las fichas RENIEC o los instrumentos los generales de ley dentro de este contexto? Según la norma, debe establecerse quién es el funcionario competente para determinar esta situación. Ya lo se venía repitiendo, simplemente lo recalco, el perjuicio, ¿no? Constituye exigencia común en todas las formas de falsedad documental el perjuicio posible, el perjuicio potencial. Ya se ha venido definiendo que este perjuicio potencial es meramente potencial. No necesitas un perjuicio concreto, un perjuicio real. El tipo se basta y sobra que hay un perjuicio posible para que se concrete o se consuma el tipo penal. Por eso hablamos de que es un delito de tipo de peligro nada más. ¿Sí? No cabe la tentativa, por cuanto al establecerse un delito de peligro basta que el documento genere una posibilidad de prejuicio para que se concrete y se consuma el tipo penal. Bueno, en el mismo sentido, señala la casación 1722 del año 2018.1, especifica pues que el delito de falsedad ideológica es un delito de peligro, al igual que los delitos de falsedad documental. En la casación 1118 del año 2016, Lambayeque, en el fundamento 7.2, también se define lo que ya se venía señalando, que el carácter de público del instrumento es determinado por la afinidad probatoria de él, sino por lo que se origina. Aquí hay que señalar. En esta casación es importante porque se venía señalando cuando se establecía que un documento podría ser público. En anteriores oportunidades creo que señalé que hay una doctrina que señalaba
la transformación del documento por su uso, ¿no? Hay una doctrina que señala que un documento puede ser público, ¿no? Cuando de su uso puede ser así determinado. Esta casación determina que esto no es así, que la finalidad probatoria debe estar determinado por el origen del documento, ¿no? Y esto lo establece, el origen se lo establece obviamente la ley. La ley señala cuándo es un instrumento público a partir de los artículos 235, 236 y otras leyes extrapenales que así lo señalen como tal. Bueno, pues esta etapa de este tipo penal es corto. Ya creo que ya en anteriores oportunidades he tenido la oportunidad de definir algunos conceptos, detallarlos en la jurisprudencia. Simplemente he venido a definir las características en específico de ese tipo penal de falsedad ideológica, que tiene como principal que lo que se falsifica no es las características del documento, sino el contenido que tiene, ¿no? El documento es real en sus características, en su autenticidad. Lo que se falsifica es la idea contenida en él. Ya sabemos que existen dos modalidades, el que inserta o sin insertar. Es una persona, tiene que ser una persona especial el que inserta, por cuanto tiene que ser un funcionario servidor público quien lo haga. Y el que hace insertar es a una persona que se vale de esta para ingresar la información. Ahí existe una potencialidad para que se pueda cometer el delito. El documento tiene que tener este fin probatorio, tiene que tener esta calidad para probarlo. Si es que no tiene esta calidad para probar, entonces no será típica la conducta con respecto al delito de falsedad. Y el instrumento público pues está definido por los artículos 35 y 236 del Código Procesal Civil y en las leyes extrapenales de la materia que así lo defina. Si tuvieran alguna pregunta, alguna circunstancia que podamos debatir, estoy abierto a las observaciones y lo que pueda aportar hacia ustedes. Gracias por su atención y estoy atento a lo que me puedan decir. Gracias. Claro, doctor, muchas gracias a usted. A ver, sí, por favor, los que tengan preguntas pueden ir dejándolos en el chat o levantar la mano si es que desean intervenir mediante el micro. Por interno tenemos una pregunta, es la siguiente. Nos refiere que si en todos los delitos referidos a la fe pública se tiene que debe ser el perjuicio probable. O sea, Sí. si en todos debe ser el posible perjuicio o en algunos se exige el perjuicio concreto. Bueno, en la falsedad genérica tiene que haber un perjuicio concreto, ¿no? Ya no es un delito de peligro, es un peligro de resultado. Entonces ahí no se exige la potencialidad, porque exige un resultado. ¿Y si eso responde? ¿Se me escuchó? Sí, Aquí claro, estaba. ajá. Sí se escucha, doctor. Sería, más bien creo que su cámara está desactivada, me parece. Disculpen, Creo que estaba tapada, ¿no? hay una pestaña que Sí, tengo ajá, ahí que tengo que desactivar. sí, claro. Ya, doctor. Sí, bueno, entiendo que los anteriores delitos son delitos de peligro y en el caso específico el delito de falsedad genérica sería uno de resultados, ¿cierto? Correcto, exacto. Allí sí generaría, obviamente, ya un resultado concreto para que se establezca el tipo penal. Claro. Pero cuando hablamos de estos en específico, el documental e ideológico es un delito de peligro en ambos y requiere, obviamente, no hay cabida tentativa, simplemente basta con la potencialidad de causarlo. Claro, doctor, gracias. Bien, tenemos otra pregunta. Nos menciona con respecto a la participación en el delito de falsedad ideológica en la modalidad de el que inserta, ¿se aplicaría la teoría de la ruptura o el de la unidad del título de imputación? Mira, eso creo yo que, bueno, la Corte Suprema ya tiene una posición sentada, ¿no? Y dice, por ejemplo, si es que hay un delito subsecuente que en el cual pueda dar cabida al autor, porque estamos hablando, en primer lugar, en el ejemplo tenemos que ver en qué calidad realmente participan, ¿no? Pueden que los dos se hayan puesto de acuerdo, entonces son coautores. ¿Bajo qué título responden? ¿Los dos pueden responder como coautoría? No, porque es un delito especial. Entonces, la Corte Suprema ha señalado, pues, que si hay un delito subsecuente de donde hacerlo ingresar, entonces aplica la teoría de la ruptura. Si no, aplica la autoridad de la unidad. Sí, no sé si me dejo entender. Si hay un delito Claro, subsecuente, o ajá. sea, un delito subyacente, aplica la ruptura y le aplicas a cada uno el independiente.
Si no lo Claro, hay, a los dos le aplicas el tipo penal por unidad del título de imputación, pero con la diferencia de que uno es autor y el otro es cómplice. Algo incoherente, pero así lo dice la Corte Suprema. Entonces, bajo esa interpretación, eso es lo que señalaría aquí, pues, ¿no? Que si existe un delito subsecuente, se podría definir a este tipo penal, y si es que no, aplicaría la ruptura, uno sería autor y otro sería cómplice. entiendo que en este caso el delito subsecuente sería el de hacer insertar, ¿cierto? Así es, Junto con el de insertar que sería específico para el autor. así es. Bien, doctor, gracias. A ver, no sé si alguno de los que se encuentran presentes tiene alguna otra pregunta. Ya que me hacen acordar este tema, a ver, podemos comenzar con casos prácticos quizás, algún caso que les llame la atención, o yo se los digo y quizás podamos hacer una simulación. Ya que estamos en la última clase, me gustaría que exploten este tipo penal, porque la verdad es pero muy recurrente cuando se ejerzan, ya sea como fiscales, como abogados libres, como servidores públicos. Es recontra recurrente este tipo de delitos. Es más, yo diría que en la lista están los delitos de omisión, actualmente los delitos de violencia familiar, los delitos contra el patrimonio, en especial hurto y robo, y ahí vendrían los delitos de falsificación, que es una barbaridad de casos que se presentan, especialmente la falsedad documental e ideológica. Es muy recurrente este tipo de delitos. Muchas veces no saben diferenciar este tipo de calidad, o cuando hablamos de una falsedad genérica. He visto casos en que, pese a que cuando no cabe en ese tipo de delitos, le doy este dato, cuando vean que el hecho no encaja ni de falsedad ideológica ni de falsedad documental, entonces pueden recurrir al tipo subsidiario, que es la falsedad genérica, con la salvedad que ya les dije, ¿no? Que es un delito de resultado y por lo tanto requiere una acción concreta, un perjuicio, un resultado que acarree la calificación del tipo. A ver, con respecto a esto, ya creo que lo he mencionado, es un caso en donde uno de los hermanos, conociendo que había heredado conjuntamente con sus otros hermanos de padre y madre, simplemente se declara único heredero. Único heredero. Esta persona se ingresó su declaración en un instrumento público a través del notario, o sea, hizo insertar esta declaración, excluyendo a sus demás hermanos, porque él se declaró como único heredero. ¿Cómo es el procedimiento para declararse? Así simplemente, ¿no? Porque esto es por conocimiento general. Uno, cuando se declare heredero, tiene que hacer una declaración jurada donde así lo establezca, ¿no? Que él es la única persona que está llamado para heredar. Después de eso, el notario lo que hace es que otras personas conocen y se opongan a esta declaración, y lo publica en un diario oficial de circulación amplia, ¿no? Se entiende que ha dado un plazo determinado para que terceros se opongan, a ver si es verdad o no. Y posterior a ello, declara que la persona es heredero y manda su inscripción a registros públicos si así lo desea la persona. La pregunta es, ¿existe falsedad ideológica si se ha hecho declarar como único heredero sabiendo que tiene más hermanos, ¿no? O si no, escapa del derecho penal, porque se entiende que el Código Civil establece un mecanismo por el cual da opción a que terceras personas se opongan, ¿no? Se opongan a esta declaración, inicien un proceso de petición de herencia. Y esto es más, pueden oponerse hasta después de la publicación, cuando se enteren del hecho, pueden pedir petición de herencia. La pregunta es, ¿cometen falsedad ideológica? ¿O ya es un hecho que escapa al derecho penal y simplemente debe resolverse dentro de la esfera civil? No sé si quizás por los comentarios puedan decir sí o no. Si cometen falsedad, no cometen falsedad. O no cometen falsedad porque hay una vía ordinaria civil, o si cometen falsedad porque obviamente se ha declarado un hecho falso que ha sido ingresado a un instrumento público. ¿No? Bueno, los que deseen participar, está el chat habilitado.
Sí, leo el comentario. Sí, pues la Suprema se ha pronunciado que existe falsedad lógica, pero en realidad es debatible porque recordemos que el derecho penal actúa en última instancia nada más, cuando no hay un mecanismo que proteja el derecho, ¿no? En este caso sí lo hay, ahí está el mecanismo de petición de herencia. Claro, Y doctor. es factible. Dime, te escucho. Sí, claro, disculpe que le interrumpa. En este caso, bueno, si es que existiría alguna, sería la existencia en el Código Civil de otro proceso, existiría alguna causa para poder desarrollarla ahí y no en el proceso penal. Esto Claro, es que habría de repente, no se concurría, no concurriría algún elemento típico del delito o algo así. se entiende que uno puede poner una cosa, se entiende que si existe el derecho, no te da la opción de la nulidad, ¿no? Que es la sanción civil máxima que declara el derecho para que sea antijurídico. Es más, te da la opción, el derecho penal no, el derecho civil no te plantea la opción de que plantees la nulidad de la declaración, sino simplemente te dice que tú ingreses a la declaración, ¿no? Tú ingresas a la declaración que ya ha sido expedida por uno de los hermanos. Entonces, declararte como único heredero no es un hecho antijurídico, porque así la acción civil así no lo señala. Fuera antijurídico si te dijera, ¿sabes qué? La acción que tú has cometido es nulidad. Es nulidad lo que tú has cometido, por lo tanto, el derecho civil lo repudia. Pero en este caso, el derecho civil te da la alternativa, te dice, está bien, ya concurrió solo, las personas que siguen, por favor, que pidan su petición y lo hagan valer en el derecho civil. El problema está en que estas personas, en este caso, en el caso en específico, este sujeto no simplemente se declaró único heredero, sino que también vendió todos los bienes del causante, ¿no? Los vendió todos y se hizo rico con los bienes que pudo percibir. Ahí viene el problema, ¿no? Pero en esencia, la situación es debatible. Ya antes ya se había visto ese tema. Nunca había visto una sentencia de la Corte Suprema, pero sí en salas superiores, como es el caso de este hecho, que la sala superior dijo, existe un proceso de petición de herencia, entonces el derecho penal no debe intervenir. En todo caso, que los sujetos concurran a través de la petición, pidan su nulidad de acto jurídico de la transferencia, y esto termine siendo solucionándose por el derecho civil y no por el derecho penal. Claro, doctor, bueno, bueno, esa es una opinión, pues, ¿no? De repente me estoy confundiendo, usted me puede absolver ahí. Eh, ¿Podría de repente aplicarse aquí el derecho o el principio de intervención mínima o de repente en- hablando de imputación objetiva, el ámbito de protección de la norma no sería ese el caso, pues, ¿no? Habiendo otra rama, siendo la civil, donde se puede Sí, resolver quizás de la mejor manera el derecho también. sí, yo también en esa medida se debe recurrir a los principios, ¿no? Y ese principio de subsidiariedad y mínima intervención. Se entiende que si el derecho civil, si hay otras ramas que tutelan estos derechos, se debe recurrir a ellas. Y este derecho civil me parece la forma. Ahora, el doctor San Martín, ¿quién fue quien expidió esta sentencia? Pues no señala eso, no motiva por qué no recurre a eso. O sea, no, si hubiera una explicación satisfactoria de por qué no recurre a la vía civil y sí a la penal, creo yo que se hubiera sido más explícita su motivación, pero no señala, simplemente manifiesta por qué, que obviamente en la forma sí hay una falsedad ideológica, ¿no? Pero nunca recurrió a los principios para establecer si efectivamente hay o no el delito. Es como, por ejemplo, los casos de las simulaciones. Supongo que ya han visto acto jurídico. Y en los actos jurídicos existe una simulación absoluta y una simulación relativa, ¿no? En la simulación absoluta, obviamente el acto no existe. Simplemente los sujetos lo que quieren es aparentar un derecho. Y en la simulación relativa sí existe un acto que tiene que perdurar y otro acto que no existe. La doctrina también en el derecho penal se ha establecido, ¿no? Si en este tipo de casos se comete delito de falsedad ideológico o documental, dependiendo de qué instrumento se esté hablando, en mi posición, yo creo que sí. O sea, sí se podría hablar de una falsedad. Porque ponte, por ejemplo, aquella persona que para evadir impuestos, ¿no? O por deudas que tiene, comienza a transferir bienes.
todos los bienes que tiene los permite transferir. Pero no simplemente los transfiere a terceras personas, sino le hace firmar al transferente, a la persona, al nuevo propietario, le hace firmar un documento donde dice que él no es propietario, ¿ah? Para la sociedad tú eres propietario, pero para mí tú no, porque te vas a hacer firmar un documento donde tú me señales que te lo he vendido, siempre te lo he dado, simplemente por circunstancias personales. Hablamos de una simulación absoluta, ¿no? Una simulación absoluta. Hablamos de falsedad, creo que podría darse en la medida que el instrumento, pongamos que es una minuta, ¿no? Un instrumento privado. En el documento constan las características reales, las firmas reales, por lo tanto no hay falsedad documental, porque el documento es válido. Lo que está mal es lo que contiene el documento, ¿no? Lo que contiene el documento, porque finalmente para terceras personas, este sujeto lo que quiere es que piensen que es real. Entonces, falsedad documental no habría. Falsedad ideológica tampoco, porque estamos hablando de que no es instrumento público, no tiene las características del 235 ni el 236, pero sí podemos llegar a una conclusión. Tengo aquí dos posiciones. O puede determinarse un delito de fraude, un fraude por defraudación en el tema tributario, o también puede darse un tipo de falsedad genérica, ¿no? Porque de alguna u otra forma se está falseando la realidad. A lo que voy es que los tipos los tipos de simulación también pueden ser factibles, estando dentro del ámbito civil, ser factibles de ser una denuncia penal por ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque el derecho penal el derecho civil sí te dice, cuando es una simulación absoluta, te dice cuál es su consecuencia. El derecho civil, nulidad. Si es una simulación relativa, es anulabilidad, ¿no? Entonces le da una opción de que dices, pues, con un trámite previo puedes tú acomodarlo y hacerlo jurídico. En el otro no. En la simulación absoluta te dice no. Nulo de pleno derecho porque no hay manifestación de voluntad, ¿no? Un elemento típico del acto jurídico y la consecuencia es la nulidad absoluta. Entonces tanto el derecho civil como el derecho penal sí se plantean y corren por vías diferentes. Una es la vía civil y otra es la vía pública, ¿no? Que es el derecho penal. No sé si me dejó entender. Claro, me parece que ese es el caso de los testaferros, ¿no? Correcto. Claro, En sí, los que... todos, Ujú. Sí, bueno, claro, ese parece que por ahí, bueno, no sé si por ese lado va el comentario. no, con respecto al principio de sucesoriedad, sí, porque ahí, o sea, como lo que refería yo es que el derecho civil, en este caso, no lo declara, no le dice a la relación jurídica que sea válida, ¿no? En el caso de los herederos, el derecho civil no te dice de plano, declara nulo el acto jurídico. Lo que te dice es pide la herencia a través de la petición, ¿no? Pide la herencia. No te dice que ese causante que se declaró único heredero se anula. Te dice, él es heredero, pero tiene que concurrir con los demás que te lo soliciten. No sé Claro. si me Sí, dejo ¿no? entender la idea. Sí, en el caso que de repente no existiera pues una posibilidad de incluirse en esa petición de herencia ahí, yo también opino que quizás sí debería concurrir el delito, pues, ¿no? Claro, Pero en este caso no es así. claro. Sí, me ha quedado claro ese punto, doctor. Gracias. No Me sé si me parece. entendieron, no sé si me Oye, entendieron la idea de que en la falsedad ideológica el documento debe probar algo, ¿no? Si es una sucesión intestada, obviamente lo que debe probar el documento es el tracto sucesorio del causante, ¿no? Si es una partida de nacimiento o de matrimonio, la falsificación debe estar dirigida a probar algo contrario a eso, ¿no? Si la partida dice que eres soltero y tú colocas que eres divorciado, si hay falsedad ideológica, ¿no? Si hay falsedad ideológica, porque ese documento sí sirve para probar eso. Pero si, por ejemplo, utilizas tu partida tu partida de RENIEC, o perdón, utilizas una partida de defunción para probar que, por ejemplo, no sé, algún dato no sustancial, ¿no? Como una dirección o algún tipo de foliación. Entonces, este documento no sirve para probar eso, sirve para probar la muerte, el fallecimiento de una persona. Entonces, la falsificación tiene que estar dirigida a eso, no tiene que estar dirigida a que tú probar lo contrario a lo que el instrumento te prueba.
Esa es la idea que se señalaba. Claro, doctor. Bueno, a mí particularmente sí me ha quedado clara la exposición. Eh, Me parece que hay una pregunta de Juan Carlos Alvarado. Ujú. Él tiene la mano, ha levantado la mano. No sé si puedes activar tu micro. Sí, parece que lo volviste a apagar. Sí, mi duda era en relación a la falsedad ideológica, sobre todo en el caso concreto que puso el doctor, relacionada a la asociación intestada. Lo que pasa es de que en el plano real se presentan dos tipos de casos, ¿no? Uno, un heredero que por evitar trámites administrativos, por evitar el trámite de toda la sucesión intestada, se declara como único heredero, pero que después de declararse como único heredero, reparte la herencia con sus coherederos, ¿no? Sin causarle ningún perjuicio, sin ningún perjuicio a nadie. Y por el otro lado encontramos las personas que maliciosamente, ¿no? Se declaran como únicos herederos para después transferir la herencia. Yo creería que en el caso de falsedad ideológica se deben matizar ese tipo de dos casos. En el primero de los casos, ¿no? Como no ha existido perjuicio, creería de que la conducta sería típica, pero en el segundo de los casos, yo creería que se ha cometido el delito, ¿no? Porque no es que solo vaya a recurrir a la petición de herencia, sino que esa petición de herencia eh, también deviene en una nulidad de acto jurídico en relación a la transferencia de los bienes que ha realizado, ¿no? Entonces, yo creería que más por un tema el derecho penal como última ratio, se debería evaluar en estos casos el elemento típico del perjuicio, ¿no? Y a partir de ahí determinar si ha existido perjuicio, efectivamente se ha cometido el delito, pero si no hay ningún perjuicio en relación a la declaración, ¿no? Yo creería que no, la conducta sería típica, ¿no? En este caso creo que la Corte Suprema analizó, además de declararse como único heredero, había, como lo señaló el doctor, vendido los bienes por los cuales había heredado, ¿no? Así que evidentemente la conducta sería típica en ese caso. Yo creería que más de analizarlo por el tema de principio, se debería analizar el tema del elemento del perjuicio, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema está en que ya la doctrina, como ya se ha señalado, pues, dice que el perjuicio no es concreto en este tipo de delitos, es potencial. O sea, basta que tú hayas ingresado la información y que esta información, en un probable caso, puede haber ocasionado hasta la venta de bienes, ¿no? Es probable. Esta probabilidad se consume el delito. Con esta probabilidad se consume el delito y por lo tanto es factible del tipo penal. Entonces, yo totalmente de acuerdo con esta información. Muchas veces se hace este trámite para evitar el gasto de personas que concurran en notaría, de los pasajes, ¿no? Un tema sobre todo de tiempo, creo yo. Uno de los hermanos se declara heredero y finalmente después le reparte lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Que es cierto. Pero en este supuesto, como se señalaba, si tú vas a aplicar una norma, como lo señala San Martín, porque San Martín en la misma sentencia se menciona pues que estamos hablando de un delito de peligro, y por lo tanto su perjuicio simplemente es potencial, se aplica para todos, ¿no? Se entiende que desde que el sujeto se declaró como un único heredero, se consumó el delito. Lo que hizo después simplemente es agotamiento, ¿no? Agotamiento de la acción típica, que nada tiene que ver con el tipo penal. Sí, es el agotamiento, la fase final o el resultado que quiso obtener el sujeto con su acción. Se castiga simplemente hasta el momento que el sujeto se declaró único heredero. Ahí el tipo penal se consuma y por lo tanto es factible de análisis. Entonces, en ambos supuestos que señala, se señaló en el ejemplo de la persona que de buena fe hace esto y la persona que de mala fe, se entiende que ambas personas ingresaron esta información falsa. Ahora, es evidente también pues que entra taller el tipo pues eminentemente doloso, ¿no? Quizás por ahí también podría determinarse. Pero al hablar de un tipo plenamente doloso,
se entiende que es potencial el hecho y terminaría justificándose que ambos delitos, por lo menos estructuralmente, son típicos. Pero no sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, doctor, me parece que ya no hay preguntas. Sí, Eh, está. sí, no, me parece. Yo para terminar, disculpa Claro, Fernando claro, que te interrumpa, no se simplemente preocupe, quería doctor. agradecerle la paciencia, la oportunidad también de explicarle estos temas que me parecen de suma importancia y gracias por escucharme, ¿no? Gracias por escucharme, por compartir este tiempo conmigo y dejar que de alguna manera pueda contribuir con el conocimiento respecto a delitos de falsedad ideológica y documental. Si es que alguna persona quisiera, los libros de falsedad documental hay varios, en especial el de Castillo Alba, creo que se lo mandé a Hugo. Es un autor que me parece bastante sostenible, inclusive la jurisprudencia lo cita bastante. También hay otros autores que fácilmente le podría alcanzar libros en PDF. Si es que alguien quisiera, por favor, con todo gusto me los piden, me escriben o quizás con Hugo para yo alcanzárselos. Nuevamente les agradezco. Que tengan buenas noches todos. Claro, doctor. Sí, bueno, particularmente el doctor Castillo Alba, me parece que su libro es del año 2000, 2002, me parece por ahí. Y bueno, en particular quería agradecerle en nombre de toda la asociación y de mi parte también por... Uy, disculpe. A ver, sí, bueno, quería agradecerle y yo sé que tanto los miembros presentes, los participantes de esta sesión, de este taller, tanto como yo, hemos aprendido bastante y hemos logrado diferenciar algunos conceptos que bueno, no se tenían tan claros. Esperamos contar con usted en alguna otra oportunidad. Esperamos contar con su participación y también de los participantes que asistieron al presente taller. Bueno, diciendo eso, me despido. Buenas noches, doctor, y buenas noches con todos los participantes. Gracias nuevamente. Buenas noches. Hasta luego.